18. Vamos a estar de pie, los hermanos que puedan, por favor. Vamos a leer Mateo 16, vamos a tomar el versículo 17 y el versículo 18. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que en mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de este lugar. Nuestros pies que pisaron este lugar ya santificaron este espacio, pero oramos por los aires. Haz una guerra en los aires, que eche fuera a tu enemigo, que disipe las potestades, que quite toda distracción. Ata, Señor, aquellos que se mueven en esta atmósfera, en el nombre de Jesús. Limpia los aires para nosotros. Queremos, como en Cesarea de Filipo, tener un ambiente limpio, donde tú puedas revelarte, donde tu palabra pueda traer luz, donde tú puedas hablar con nosotros. Señor, extiende tu gracia hacia nosotros. Esta mañana nos presentamos a ti, Señor, hambrientos, Señor, con hambre por tu palabra, esperando ser suplidos, esperando ser llenados. Por eso oramos, Señor, que tú prepares los corazones, prepara las mentes. Señor, toma toda angustia, toda preocupación con la que cada hermano vino. Señor Jesús, nosotros esta mañana queremos tomar tu gozo, tu seguridad, la salvación que nos has dado. Gracias, Señor. Podemos confiar en ti, aun en medio de todos nuestros problemas. Tú eres Dios que responde nuestras oraciones. Tú eres nuestro maravilloso Dios. Nosotros te alabamos. Esta mañana te alabamos. Te damos gracias, Señor. Señor Jesús, recibe la honra y la gloria. Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En el año 2020 sucedió un evento, específicamente finales de 2019 y luego lo que continuó en el 2020. Un evento sin precedentes en la historia del mundo. Aunque tuvimos paralelos como la gripe española, como la peste negra, pero nunca un evento había sacudido tanto a la humanidad como el COVID. El COVID-19, que empezó en la ciudad de Wuhan, China. Y el COVID llevó al mundo a cambiar su forma de pensar. Las personas comenzaron a entender, a pensar y a ser llevadas hacia una forma de pensamiento. Y esta forma de pensamiento es mejor la salud que la economía. Eso fue el gran mensaje, ¿verdad? Todo lo que hizo el COVID, es mejor la salud que la economía. Por eso las economías mundiales sufrieron grandes pérdidas, incalculables. Hasta el día de hoy se hablan de 4 grandes crisis. No vamos a describirlas esta mañana, pero por lo menos la crisis de los contenedores. Los que son curiosos revisen en internet. La crisis de los chips. Porque las empresas comenzaron a entender que ya no era la misma situación para llevar sus productos. Los transportes marítimos, ¿verdad?, que principalmente eran los aéreos, comenzaron a colapsar con el número de demandas. Las empresas que fabricaban los chips, específicamente para la creación de automóviles, comenzó un desbalance de una cantidad de cosas. Y esta mañana yo quiero decirte, todo eso es profético. O sea, todo eso es parte de lo que acontecerá en los tiempos del fin. O sea, todo eso es parte de lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestra escatología. Señor Jesús, allí las personas comenzaron a sentir
esto lo dicen expertos, no lo digo yo, que las democracias tenían sus debilidades. Y empezaron a sentir que era mejor gobiernos autoritarios que pudiesen ejercer mejores controles, aunque hubiese menos libertad. Y la forma de pensamiento es mejor el control que tiene la salud que la libertad que nos puede llevar a una mortandad. Dentro de todo este contexto, y no solo dentro del COVID-19, surgió un nombre, el nombre de Angela Merkel, canciller alemana. Y esta canciller alemana, también líder del Parlamento Europeo, comenzó a hacer movimientos estratégicos favoreciendo principalmente la economía rusa. Esto lo dicen economistas y lo dicen personas de importancia, no lo digo yo. Angela Merkel siempre apuntó hacia el asunto de las economías renovables, del asunto de la contaminación, pero abrió mucho camino de influencia para Putin dentro de Europa. No estoy dando una conferencia política, estoy simplemente hablando de asuntos para poder llevarlos a donde estamos en un contexto. Y dentro de todo esto, Merkel de alguna forma, que es alemana, benefició mucho los intereses de Rusia. Muchos expertos se acercaron para decirle, tienes que tener cuidado con la influencia rusa, cuidado con su influencia política, cuidado con su influencia económica. Y Merkel abonó el terreno para que hoy en día tengamos una crisis derivada en Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. Y les quiero decir algo, esto no pareciera de este siglo. O sea, cuando nosotros miramos esto es un evento que pertenece a la historia del pasado. Esto hubiese sido posible hablando de la época de la Guerra Fría, hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, hablando en otras épocas. No es común, no es ordinario que un país invada a otro. Señor Jesús, hoy, si los líderes que manejan el mundo, principalmente Vladimir Putin, decidieran subir el nivel de alerta que ya activaron, estaríamos en las puertas de una tercera guerra mundial. No es el contexto, pero estoy diciendo todo esto porque nunca habíamos visto acontecer tantas cosas juntas. Señor Jesús, Bill Gates anuncia el fin de nuestros smartphones. Fin. Sustituido por una nanotecnología. Los que son curiosos revisen en internet. La tecnología de tatuajes electrónicos. ¿Qué se vende como producto? No está en desarrollo, no actualmente, pero ¿qué se vende como producto? Siendo que el tatuaje se popularizó y que las personas del mundo entero están caminando hacia los tatuajes, se encuentra un nicho comercial, pero él además le añade un componente, nanotecnología. Entonces, Bill Gates está apuntando hacia un tatuaje que reemplace el teléfono. ¿Ya habían oído de eso? Un tatuaje que reemplace el teléfono. Con biotecnología, nanotecnología, las personas se harán un tatuaje y ya usted puede ser rastreado en el mundo entero. No importa si lo secuestran, ya se sabrá dónde está usted. También, cualquier accidente que usted tenga, ya ese tatuaje dirá cuál es su frecuencia cardíaca, cuál es su tensión arterial, su nivel de glicemia.
Si tiene alguna infección, el tatuaje lo revelará. Y si necesita alguna información extra, el tatuaje dirá si usted fue operado, cómo está su estado de salud en general. Ajá, ¿y por qué yo digo esto? Yo digo esto, hermano, porque estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo la cercanía de la venida del Señor. Nunca antes en toda nuestra historia, ni en toda nuestra vida de iglesia, habíamos estado tan cerca de la venida del Señor. Y yo quiero que tú le digas al hermano que está al lado, estamos muy cerca de la venida del Señor. Nunca antes habíamos visto acontecer tantos eventos tan rápidos, tan cercanos y de tanta connotación mundial. Señor Jesús, no fue casualidad que hace 6 meses nosotros comenzáramos un estudio del libro de Mateo. A la actualidad tenemos 6 meses revisando Mateo. Y la parte que estamos revisando de Mateo, ¿verdad? La cual nos está dando un marco. La lupa desde la cual estamos revisando Mateo es el capítulo 24 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y el versículo 14 dice así: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siempre vimos este versículo desde la siguiente perspectiva: un día se predicará el evangelio y un día vendrá el fin. Hoy nuestro enfoque es totalmente diferente. Hoy nuestro enfoque es que predicamos el evangelio para que venga el fin. Y déjeme decirle algo que yo no sé si lo sorprenda. Escatológicamente, las iglesias desencadenan los últimos eventos del tiempo del fin. Denle un gloria a Dios. Es la iglesia la que desata los últimos acontecimientos del tiempo del fin. Por esa razón, nosotros, esta primera parte, será predicado, este evangelio del reino, ha tomado 6 meses nuestra revisión. Perdón, y los próximos 6 meses es, y entonces vendrá el fin. Primera parte, será predicado este evangelio del reino. Segunda parte, estos 6 meses que vamos a abordar de aquí en adelante, entonces vendrá el fin. Y ahí, Señor Jesús, yo me siento un poco apretado porque necesito darle un marco, una introducción para que Silfredo pueda avanzar en el segundo mensaje. El encargo que vamos a revisar en estos próximos 6 meses tiene que ver con la edificación de la iglesia. Así que necesito dar un paneo, un panorama de lo que es Mateo y de lo que hemos revisado. Señor Jesús, Mateo fue escrito entre el año 37 y el año 40. Es el primer libro en ser escrito en la Biblia. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y Mateo tiene 28 capítulos. Y su tema central es el reino de los cielos. Busque esta expresión en una concordancia, búsquela electrónicamente. Solo aparece en Mateo. El reino de los cielos. Solo aparece en el libro de Mateo. Señor Jesús, podemos dividir Mateo en 2 pedazos. La parte que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Y el segundo pedazo, del 16 hasta el capítulo 28. Así que vale la pena hacer una pequeña revisión por donde hemos pisado, por donde hemos caminado. Empecemos en Mateo capítulo 1, ¿sí? Si me ayudan, por favor, Mateo capítulo 1,
Vamos a revisar el versículo 21. Mateo capítulo 1, vamos a revisar el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Aleluya. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Lo llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Jesús es el equivalente de Josué. Josué es en hebreo, Jesús es en griego. Vamos a leer Números 13:16, por favor. Números capítulo 13, versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Oseas en hebreo es salvación. Pero Josué es la salvación de Jehová. Es Jehová el que salva. Y Josué en hebreo es exactamente el equivalente de nuestro Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué es Jesús? Es Dios salvando al hombre. Por eso es Yeshua, que significa Jehová salva. Su nombre revela su propósito: salvar al hombre. Aleluya, aleluya. Y la intención de Dios es salvar al hombre. Por eso cuando el rey es presentado, Él es presentado como un salvador. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. Solo que ese Jesús es Dios salvándonos. En el versículo 23, dice: y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es nuestro rey? ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros, es Dios buscando al hombre, es Dios alcanzando al hombre, es Dios salvando al hombre. Por eso estos dos nombres: Jesús, Jehová salva, y Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy Dios está con nosotros. Den un aplauso al Señor. No estaríamos aquí si Dios no se hubiese movido para alcanzarnos, para salvarnos, para buscarnos. Y la intención de este mensaje es ver cómo Dios ha movido su mano para alcanzar al hombre. Señor Jesús, en el capítulo 3, no vamos a revisarlo, Él fue bautizado. Y su bautismo se refiere a su comisión. En el capítulo 3, Él es bautizado. Y cuando Él es bautizado, Él es ungido. Cristo es ungido. Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando algún profeta, algún rey en el Antiguo Testamento o algún sacerdote era designado, era enviado a alguien, y ese alguien debía derramar aceite. Cuando el aceite era derramado, ese era el ungido. ¿Qué significaba esa palabra? Que él era el comisionado. Saúl,
fue un mal rey. Tuvo demasiados errores. Sin embargo, Saúl fue ungido. Y por eso David decía, líbreme Dios de extender mi mano contra el ungido. Así que cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Ese bautismo fue su encargo. Él es comisionado. Señor Jesús, antes del bautismo, usted ve a Jesús, ve su historia, a los 12 años estaba en el templo, que nació, pero Él no está haciendo algo concreto con respecto a su encargo, sino a partir de su bautismo. Su bautismo es su comisión. Señor Jesús, Señor Jesús. Inmediatamente después del bautismo, en el capítulo 4, Él fue llevado al desierto. Y allí en su humanidad, Él fue tentado como hombre. Y fue tentado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y Satanás intentó por todos los medios hacer caer a este hombre Jesús, pero nuestro Señor Jesús siempre venció con la palabra. ¡Aleluya! Aprendemos lecciones como cuáles. Siempre habrá dificultades, siempre seremos tentados, pero siempre tendremos la palabra para ayudarnos a salir de aquellas situaciones. Señor Jesús, ok. Imagínense este cuadro, 40 días en el desierto, debía haber mucho calor en el día, mucho frío en las noches, sin tomar agua, sin comer, y allí aparece Satanás, y le dice, bueno, pero tú eres Dios, ¿no? O sea, ¿eres Dios o no eres Dios? Bueno, pero si eres Dios, manda que esas piedras se conviertan en el pan, ¿no? Interesante solución, y el Señor podía hacerlo. Sin embargo, el Señor respondió sí, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás siempre se presentará en tu vida así, en el peor momento, en la mayor dificultad, en el momento cuando eres más vulnerable, Él se presentará de esta forma. Y allí nosotros llegamos al capítulo 9 de Mateo. Yo solamente estoy haciendo, ubicando porciones, ¿verdad? Y en el capítulo 9 se muestra claramente su ministerio. Y esta mañana vamos a ver algunos asuntos hermosos, espirituales y muchos principios que tienen que ver con el encargo del Señor, con nuestro encargo. Señor Jesús, vamos a caminar hasta el versículo 35 de Mateo capítulo 9. Aleluya. Dice allí, dice así, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Señor Jesús, y allí, de manera primaria, sin el acompañamiento de la iglesia, solo, el Señor comienza su encargo. El Señor comienza su ministerio. El Señor comienza su misión. ¿Cómo inicia? Saliendo a las ciudades, saliendo a las aldeas. Y por eso usted y yo hoy debemos salir a las ciudades y debemos salir a las aldeas. Y tenemos un proyecto maravilloso. Puedo orar por usted, alcanzando a todas las personas de la misma manera que el Señor lo hacía. Hermanos, qué maravilloso. Y cuando el Señor recorría las ciudades y las aldeas, ¿verdad? Él hacía tres cosas. Leamos bien. Dice que aquí Él enseñaba, primer verbo. Después dice que Él
predicaba, segundo verbo, y después dice que él sanaba. ¿Sí? Entonces él enseñaba, él predicaba y él sanaba. Voy a repetir esto para que lo tomemos en cuenta. Enseñaba. ¿Qué más? Predicaba. ¿Qué más? Su ministerio era alcanzar al hombre. Por eso él enseñaba, él predicaba, él sanaba. Señor Jesús, ¿qué es predicar? Es dar el anuncio. Hermano, usted no sabe la bendición que tenemos cuando nuestros pies pisan la calle para predicar el evangelio. Y hoy todos nosotros, hermanos, debemos estar involucrados dentro de este encargo de predicar el evangelio y alcanzar a las personas. El Señor no paró de predicar el evangelio. Sin embargo, después de predicar, hay un asunto. Hay que enseñar. ¿Qué es enseñar? Es cuidar, es apacentar, es atender. Es tener contacto con las personas para que su salvación se desarrolle, para que su salvación crezca. Por eso, predicar es un asunto, enseñar es otro asunto. Predicar es para la salvación, pero enseñar es para la consolidación, para que las personas puedan desarrollar la salvación que recibieron. Y luego hay un verbo, ¿verdad?, que es sanar. Y aquí cuando él sana, se dan dos palabras. Dice que él sanaba enfermedades. Todos estamos en el versículo 35. Aleluya. Enfermedad. ¿Y qué más dice? Interesante. Porque para nosotros, si somos simples, vemos enfermedad y dolencia es lo mismo. No, no es lo mismo. Y voy a explicar por qué no. En el griego, la palabra usada para enfermedad es nosos. Nosos es la misma palabra que se usa para nosocomio. Nosocomio, hospital. Y esa palabra allí tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, la siguiente palabra, la palabra dolencia, no es nosos, es malaquía. Y malaquía tiene que ver con depresión. Interesante. La primera parte era el cuerpo, pero la segunda parte era el alma. Toda enfermedad, toda dolencia. Y allí las personas estaban ahogadas, deprimidas, sin esperanza. Y la predicación era para devolver a ese hombre caído al lugar donde Dios lo había creado. Señor Jesús, hoy cuando salimos a la calle, hermanos, nosotros salimos para orar por las personas, para orar por sus enfermedades, para orar por sus dolencias y para orar por sus problemas. Señor Jesús. Ok. Supongamos que esto es de vidrio, ¿sí? Esto no es plástico, esto es de vidrio. Hagamos un ejercicio mental, ¿sí? Es de vidrio, ¿verdad? Y ahora yo hago esto. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, ahí no se quebró porque es de plástico. Pero ¿qué pasaría si hubiese sido de vidrio? Se quiebra. Ahora, una vez que está quebrado, yo le voy a decir a Luis Stevenson, ¿cómo haces tú? Resuélvelo. No, pero eso no es más fácil. No quiero que busques otro, quiero que arregles este. Señor Jesús, el hombre es este vaso que se quebró. Se volvió pedazos. Satanás lo destruyó.
Y después de que Satanás lo destruyó, la sociedad, la medicina, la psicología y la religión quieren agarrar los pedazos y pegarlos. No funciona. No funciona. Ojo, no estoy en contra de la medicina. Tampoco estoy en contra de la psicología. Pero quiero decirle algo. Dios no agarra pedazos. Dios hace al hombre nuevo. Por esa razón, hermanos, Dios no está intentando pegar nuestros pedazos. Dios está intentando transformarnos. Y está intentando transformar esta humanidad. Y está intentando hacerla de nuevo. No se trata de pegar pedazos que se partieron. Se trata de que Dios transforme y haga todo de nuevo. Señor Jesús. Por eso, en la era actual, vivimos una era llena de incertidumbres. A ver, todos nosotros estuvimos encerrados durante un periodo de casi 2 años. Para ser más específico, todo el año 2020 y por lo menos la mitad del 2021 o un poco más. ¿Sí? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Se acabará el planeta. Me moriré. Se morirá mi familia. Se morirán mis hijos. Se morirá mi mamá, mi papá. Señor Jesús. Y en esta era de incertidumbres, por causa de ideologías, situaciones creadas, y todo lo que Satanás está haciendo, lentamente los creyentes se están alejando de sus convicciones y están pasando a tener simples creencias. Esta mañana yo te reto, sal de tus creencias y vuélvete a las convicciones. Nuestro Dios no es un Dios de opiniones, nuestro Dios es un Dios de convicción. Y tú necesitas estar convencido de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Tus puntos de vista son muy débiles. Si permaneces en punto de vista, vas a ser arrastrado por la influencia de este mundo. Vas a ser arrastrado por la influencia de la ideología. Vas a ser arrastrado por la marca de la bestia. Necesitas salir de los puntos de vista. Necesitas convicción. Aleluya. Señor Jesús, por eso hoy nosotros necesitamos más que nunca la presencia de nuestro Dios. Necesitamos más que nunca contacto con Dios. No puedes permanecer en la iglesia porque tienes una opinión. No puedes permanecer en la iglesia porque tus padres te trajeron. No puedes permanecer en la iglesia porque tu esposa está en la iglesia. No puedes permanecer en la iglesia porque tu esposo está en la iglesia. No puedes permanecer en la iglesia porque tienes un amigo. Necesitas convicción. Necesitas convicción. Necesitas creer a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Señor Jesús, en el versículo 36 de Mateo 9, dice que el Señor se acercó a las multitudes. O sea, yo miro ese cuadro y me parece maravilloso, porque yo lo veo así. ¿Cuál es el mercado más grande aquí en Valencia? El de los Guajiros. Me refiero a eso, un mercado así. ¿Y es grande? Bueno, mayorista. No, los Guajiros tienen más. Imagínense que usted se va acercando al mercado de los Guajiros. ¿Sí? El Señor Jesús. No. Sigue alusiones personales. Usted se va acercando al mensaje al mercado de los Guajiros, ¿verdad? Y cuando usted se va acercando, usted empieza a ver las personas
empieza a ver su condición, sus carencias, sus necesidades, sus limitaciones. Personas luchando por sobrevivir, por ganar algo de dinero para llevar a su casa. Personas llorando, personas pidiendo dinero, personas oprimidas por Satanás. Y cuando el Señor miró este cuadro, ¿verdad? Dice la Biblia que Él tuvo compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión. Ajá. Señor Jesús, compasión en griego es esplanizomai. A ver. Señor Jesús. Señor Jesús. Es como cuando algo lo impacta tanto, que le remueve las entrañas. En veterinaria y en medicina se habla de esplagnon. En este caso es esplanizomai, o sea, se le revolvieron las entrañas. Yo contaba en la conferencia pasada que en una oportunidad saliendo de mi trabajo en la UCLA, en la universidad, iba en el transporte, era un mediodía, y era un día muy lluvioso. Y recuerdo que acababa de ocurrir un accidente, nadie lo sabía. O sea, no habían carros atravesados, no habían curiosos. Acababa, habrían minutos que acababa de pasar un accidente. Un niño de unos 8 años intentó cruzar en Santa Rosa, los que conocen Barquisimeto, y lo mató un carro. Y le aplastó la cabeza. Lo que estoy contando es real. Y yo venía en la ventanilla, pero no sabíamos qué pasaba. Y yo miré, Dios mío. Cuando yo vi aquel cuadro, hermano, literal, las entrañas se me revolvieron. O sea, wow, qué impacto, o sea, qué impacto ver aquel cuadro. Esplagnon es eso. O sea, el Señor miró las multitudes y tuvo una reacción interior. Señor Jesús, ¿qué siente usted cuando sale a predicar el Evangelio? ¿Siente compasión? Por eso nuestra predicación del Evangelio está cambiando. Dígale al hermano que tiene al lado, nuestra predicación del Evangelio está cambiando. Está dejando de ser una actividad y está pasando a ser un asunto vivo, orgánico. Usted tiene que tener esplagnon, compasión, sentimientos. Cuando el Señor se acercó a la multitud, allí había ciegos, había cojos, había enfermos, había endemoniados, poseídos, oprimidos, sin esperanza ya. Wow, no podían con el peso de sus preocupaciones. Señor Jesús, estaban sin esperanzas y estaban en depresión. Las personas estaban deprimidas. Por eso, enfermedades, nosos y malaquía, dolencias. Estaban con problemas, preocupados, sin saber cómo resolver. Señor Jesús, todos estaban en un estado de desconcierto, no sabían qué hacer. ¿Y dónde estaban sus líderes religiosos? ¿Dónde estaban los saduceos? ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? No podían ayudarle. Lo más que podían hacer era ofrecer una religión llena de ritos y llena de ordenanzas. Guarda un sábado, no comas este alimento, haz esto, quítate esto, ponte esto, ayuna tal día. No estoy diciendo que no debamos ayunar, excelente que podamos ayunar. Pero estas personas necesitaban más que eso, más que un rito,
más que simplemente una religión. Estas personas necesitaban ayuda. Señor Jesús, por eso las multitudes estaban desamparadas, dice aquí el verso 36. También estaban dispersas. Desamparadas en griego es euklos. ¿Cómo traducir euklos? Es como alguien que perdió la fuerza. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que puede ilustrarlo. ¿Es posible irse de pie aquí a Maracay? ¿Cuánto tardaría? ¿Ah? ¿Es posible irse a pie de aquí a Caracas? ¿Es posible irse a pie de aquí a Píritu? ¿Es posible irse de a pie aquí al Tigre? ¿Ah? No, para poder ilustrar. Porque significa que usted va a arrancar, ¿verdad? Usted dice, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¡Wow! Pero cuando usted lleve ya 72 horas y usted ande en menos de La Guaira y usted diga, me falta para el Tigre, y usted se siente en una piedra y usted dice, de verdad, no sé qué hacer. Y así estaban las multitudes. Ellas sabían que Dios es santo, pero yo no soy santo. Y yo quiero acercarme a Dios, pero ¿cómo lo hago? Y no hay líderes. No están los fariseos, los saduceos, nadie que pueda ayudar a este pueblo. Y por eso el Señor se le revolvían las entrañas. Señor Jesús. Y dice que estaban dispersas. La palabra que se usa en griego para dispersas es ripto. Y la palabra ripto es la siguiente. Imagínense que usted carga aquí harina. ¿Sí? Esto es una taza de harina. Y yo voy a caminar y me tropecé. Ajá, ¿cómo queda esa harina? Regada. No tiene dirección. Simplemente donde cayó. Así estaban las multitudes. Señor Jesús. Y cuando el Señor miró ese cuadro, Él sintió, se necesitan personas. Se necesitan personas. Estas personas necesitan ayuda, pero se necesita gente. Por eso, en el versículo que sigue, verso 37, Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, entonces rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Y le voy a decir algo esta mañana que quiero que lo reflexione. Mies significa cosecha. Esa es la traducción literal de mies. Y la cosecha de Dios, por un lado está en estos que están acá, pero por otro lado está en los que están afuera. Muchas de esas personas son parte de la iglesia, pero le digo un secreto, no lo saben. No lo saben. Muchas de esas personas van a venir a reunirse con nosotros, a ser edificadas con nosotros, a ser ayudadas por nosotros, pero alguien tiene que alcanzarlas. Se cuenta una anécdota de cuando Martín Lutero, antes de dar el paso, ¿verdad?, y salir del enclaustro de la Iglesia Católica, había un fraile con quien Martín Lutero hablaba mucho. Era su confidente. Ellos eran íntimos amigos. Y Lutero le contaba todo. Le decía, esto está mal, hay que salir. Y el fraile le dijo, Lutero, sal tú, yo me voy a quedar orando. Pasó algún tiempo, Martín Lutero no había dado el paso, pero el fraile se le acercó a Lutero y le dijo,
tuve un sueño. En mi sueño había una cosecha en el sueño. Y la cosecha era el mundo entero. Era un sembradío que abarcaba el mundo entero. Y había un hombre, vi en mi sueño un hombre, intentando cosechar, pero no se daba abasto. Y llamé al hombre sin saber su nombre. Cuando volteó, eras tú. Pero entendí lo siguiente: no puedes solo, voy contigo. Señor Jesús, no es suficiente orar. Hemos orado por las almas. Hay que seguir orando por las almas. Hay que seguir ayunando por las almas. Pero hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. Señor Jesús. Ok. Llevo 45 minutos. Sí, la pedagogía dice que a los 45 minutos hay que hacer un break, ¿no, Stevenson? Cierto, ¿verdad? Para captar la atención. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. A ver, alce su mano y diga: Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amados, pueden sentarse. Aleluya, Señor Jesús. Después de esto, sí, lo que pasa es que no había café. Sí, lo que pasa es que no había café. Después de los 45 minutos, después del capítulo 9, me están influenciando. Después del capítulo 9, en el capítulo 10, los discípulos dejan de ser simples discípulos y pasan a ser apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Ellos dejaron de ser simples discípulos para ser aquellos que son. Y es tiempo de que cada uno de nosotros deje de ser simplemente un discípulo para ser ahora un enviado, un apóstol. Señor Jesús, Señor Jesús. Bien, después del capítulo 10 damos un salto y llegamos al capítulo 16. El capítulo 16 del libro de Mateo es un divisor de aguas. Es un divisor de aguas. Por eso, lo que vemos de Mateo 1 a Mateo 15 da un giro cuando entramos en el capítulo 16. Porque en el capítulo 16, por primera vez en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento, aparece una palabra maravillosa. Y esa palabra es iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La iglesia! No hay iglesia entre el capítulo 1 y el capítulo 15. A partir del capítulo 16, la marca, lo que da el giro, es la iglesia. En el griego, iglesia es la compuesto de dos verbos. Ek, que es el verbo para extraer, y klesía, derivado del verbo kaleo, llamados, los llamados hacia afuera. Y nosotros somos la iglesia, los llamados hacia afuera. Aleluya. Aleluya. Ok, la iglesia es muy importante. Y de hecho yo estoy tratando de dar la base para que Silfredo entre. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. La revelación de la iglesia era tan grande y de tanta profundidad que no se pudo hacer en Jerusalén. No se pudo hacer en Jerusalén.
¿por qué no se pudo hacer en Jerusalén? Porque estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, la esfera estaba muy contaminada. Así que el Señor hizo un ejercicio. Él agarró a sus discípulos y los sacó. El lugar es hermoso cuando usted lo revisa. Era el pie del monte Hermón. El pie. Era un lugar fresco, era un lugar tranquilo y se llamaba Cesarea de Filipo. El nombre se debió a Felipe el Grande, el griego, Filipo. Por eso era Cesarea de Filipo. Y ese lugar era un lugar al pie de una montaña, fresco, sin ambiente religioso, un espacio libre de contaminación. Por cierto, aprendí que ese monte Hermón, ahí Silfredo va a entrar luego, es el monte donde ocurrió la transfiguración. La mayoría de los teólogos ubican en Tabor. No, no es el monte Tabor, vimos que había un error. Es el monte Hermón. ¿Por qué no es el monte Tabor? Porque la Biblia es clara en decir que era un monte alto. El monte Tabor es un monte pequeño, pero el monte Hermón sí es un monte alto. Y allí estaba, al pie del monte, el Señor con sus discípulos. Y Él hace una pregunta, porque ellos anduvieron con Él, siguieron con Él, lo vieron sanando, fueron. Y Él le dice, bueno, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¡Wow! ¿Quién es Él? Bueno, mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. No sé, otros dicen que tú eres Elías. Ajá. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y allí vino una revelación del cielo. Tenía que ser así. Nadie más podía revelar eso. El cielo se abrió. Y Pedro recibió una revelación directa. Y le dijo, tú eres el enviado. Tú eres el comisionado. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué revelación! Tenemos frente a nosotros al comisionado de Dios, al que Dios ungió, aquel que Dios comisionó para llevar su evangelio en la tierra, su comisión en la tierra, la economía de Dios. Pero allí viene algo interesante. El Señor le dijo, ok, lo que has revelado es muy bueno, lo que sigue es mejor. Yo te digo que tú eres Pedro, de griego Petros, una piedra pequeña. Pero sobre lo que tú has dicho, sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Han pasado 2000 años. La iglesia permanece en la tierra. Han pasado 2000 años. Todavía la iglesia está. Pero creo que Satanás ha dañado mucho la iglesia. La ha dañado con su influencia, la ha dañado permeando ideologías, la ha dañado con el paso del pecado a la iglesia, la ha dañado de muchas maneras. Así que la iglesia tiene un secreto para que prevalezca. La iglesia tiene que ser edificada. Cuando la iglesia sea edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leer nuevamente el versículo en Mateo 16. Verso 18. ¿Qué dice allí? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está la iglesia y está la
edificación. La iglesia necesita ser edificada. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ahora encontramos un cuadro. Tenemos desamparados, dispersos, que no tienen lugar y ahora necesitan un lugar para ser restaurados. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando la iglesia es edificada, Dios puede descansar. Y el hombre puede descansar. Bendito Dios que se empeñó en hacer una obra milagrosa de aquello que no servía. Bendito Dios que se empeñó en hacer una obra portentosa, espiritual, con los peores elementos, con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aleluya. ¿Qué dice allí? Aquí el sustantivo hechura, somos la hechura suya, es poema en griego. Poema es la misma traducción de un poema o una obra maestra que alguien hace. Pero bendito Dios que se le ocurrió hacer esta obra maestra con los cojos, con los poseídos, con los deprimidos, con los chuecos y con todos aquellos que estaban allá. Y bendito Dios que nos llamó a nosotros. ¡Aleluya! Señor Jesús. Por esa razón, hermanos, por esa razón, la edificación de la iglesia no consiste en buscar vasos que no sean quebrados. Permítanme ayudarlo. Los vasos ya se quebraron. A quien usted busque va a estar quebrado. El trabajo de Dios es tomar la vieja creación y sacar de ella una nueva creación. El trabajo de Dios es tomar todos esos vasos creados y hacerlos de nuevo, transformarlos. Por eso, de aquí en adelante, hermano, edificación. Y esto es lo que necesitamos ganar en esta conferencia. No se va a medir tanto en la calidad de nuestros servicios, en la excelencia de nuestra música, del sonido y de nuestra recepción. Se va a medir en la transformación que cada uno de nosotros tenga. Señor Jesús, Señor Jesús, desde que llegaste al Señor, ¿cuánto has cambiado? Pregunta personal. Desde que llegaste al Señor hasta el día de hoy, ¿cuánto has cambiado? Señor Jesús, Señor Jesús, por un lado, necesitamos inclusión, necesitamos entusiasmo, necesitamos excelencia. Abrimos la puerta para que las personas sean incluidas. Abrimos las puertas para el perfeccionamiento, para que hayan servicios de excelencia. Sin embargo, tener servicios de excelencia no significa que la iglesia esté siendo edificada. Hermano, estamos caminando un peldaño más. ¿Hay que tener inclusión, entusiasmo y excelencia? Sí, pero no es suficiente.
Ahora usted necesita subir otro peldaño. Señor Jesús, Satanás dañó al hombre primero en su cuerpo, lo hizo mortal, lo dañó en su espíritu, amorteciéndolo. Por eso el hombre no puede ejercitar su espíritu. Pero el mayor daño fue el alma. Satanás produjo un alma independiente, rebelde a Dios, egoísta, maligna, individualista, que solo mira su propio beneficio. Señor Jesús, por eso, ¿cómo es el hombre? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice allí? Pare un momentico. Cuando usted no está en el espíritu, ¿dónde está? Yo creo que usted tiene temor de decirlo, pero yo se lo voy a decir. Si usted no está en el espíritu, ¿dónde está? No hay otro lugar. No, hermano, yo no estoy en el espíritu, pero yo soy medio bueno. No, hermano. Si usted no está en el espíritu, usted está en la carne, hermano. No, hermano, yo no estoy en la carne, pero tampoco estoy en el espíritu. ¿Y dónde está? Mire, hermano, usted está en el espíritu o está en la carne. Ahora vamos a ver las obras de la carne. Aleluya. Ajá. Idolatría, hechicería, Wow. enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muestro algo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, unido a lo que se menciona después, borracheras y orgía, tienen que ver con el cuerpo corrupto. Idolatría y hechicería tiene que ver con el espíritu amortecido. Y pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia y homicidio tienen que ver con el alma. ¿Cómo es el alma cuando no está en el espíritu? Dios mío. Señor Jesús. Por eso, ese hombre caído necesita transformación. Señor Jesús, necesita un nuevo plano. Señor Jesús. Señor Jesús. Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan y abandonadas Ajá. un entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, Por la ignorancia. por la dureza de su corazón. Pare allí. Y usted va a decir, bueno, hermano, pero esos son los inconversos. Yo le digo, no, hermano. Esta carta de Efesios es escrita por Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso. Y dice lo siguiente: los cuales después que perdieron, escuche bien, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. Señor Jesús, Señor Jesús, hermanos, Dios tiene que agarrar todo ese material que no sirve y transformarlo, hacer una nueva creación. Por eso nuestra predicación del Evangelio hoy es amplia. Hay que salvar a las personas, porque las personas están dispersas, están afligidas. Y no espere personas perfectas, no hay personas perfectas. Y usted y yo tenemos años, y ahora es que tenemos errores. No podemos esperar que vengan personas perfectas. Van a venir simplemente personas, vasos quebrados, en los cuales esperamos que con nuestra paciencia, nuestro trabajo y el Espíritu Santo pueda haber una obra de transformación. ¿Por qué un creyente cae en fornicación y adulterio? Pregunto. ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué cae? Y hemos visto grandes hombres caer. Hemos visto grandes hombres. Grandes hombres. David no cayó. Vimos caer a Jimmy Swaggart hace unos años atrás. Y a muchas otras personas. Simplemente, hermano, porque si usted no está en el Espíritu, ¿dónde está? Y por esa razón, si un creyente no presta atención, va a caer en la carne. Y en la carne va a ser vulnerable a lo que Satanás quiere hacer. Sigo. Señor Jesús, yo sé que todavía no están convencidos. Entonces necesito hablar más duro. Necesito hablar más duro. Aleluya. Hermano, nosotros estamos en la iglesia. Nosotros no tenemos nada de eso que usted está diciendo. Ok. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar nuestro servicio. Vamos a revisar nuestro servicio. Señor Jesús, vamos a revisar nuestras acciones. Los que sirven, ¿tienen competencia? No me digan. ¿Tienen competencia? Rivalidad, celos. Eso es vieja creación. Eso es vieja creación. Los que sirven tienen individualismo, egoísmo. Eso es vieja creación. No pueden servir con otros. Vieja creación. Ay, yo serviría amablemente con Oscar. Dios mío, pero no me pongan con José Félix, es que no puedo. Es que no lo aguanto, es que no lo aguanto. Hermano, miren, las hermanas dicen, hermano, póngame a cocinar con tal hermana. Ay Dios, pero no me ponga con aquella hermana, hermano, sufro mucho, no me ponga con ella. Vieja creación, vieja creación. Mira, Oscar dijo. No lo hizo con la misma fuerza. Aleluya, aleluya. Vamos a tomar a la generación que tiene ahorita. Señor amado. Entre 20 y 30 años. 32 años. Póngase de pie. Entre 20 y 32 años. Ajá. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué años atrás era tan fácil ejercitar nuestro espíritu? Los jóvenes eran ardientes. Muchos deben recordar esas épocas. Los jóvenes, wow, venía fuego. ¿Qué pasó? La falta de ejercicio del espíritu es parte de la vieja creación. Pueden sentarse. Yo les voy a explicar algo. Ustedes han sido muy influenciados
muy influenciados, porque tenemos muchas corrientes, muchas vertientes, muchas cosas han venido. Principalmente la influencia de nuestra bendita y querida generación Y, los millennials. Dios los bendiga, pero han dado santo Dios, han dado muchos dolores de cabeza. Señor Jesús, la pereza, la falta de diligencia son vestigios de la vieja creación. Los ancianos no se ponen de acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vieja creación, hermano. Les doy un secreto. En la nueva creación es fácil ponerse de acuerdo. Cuando estamos en el Espíritu es fácil ponerse de acuerdo. Amén. Hermano, mire, si quieren permanecer solo, yo soy así, yo sirvo así, yo ando solo, yo me relaciono solo. Vieja creación. Vieja creación. Le voy a regalar un versículo y no se asusten. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Aleluya. Ajá, ¿qué dice allí? Yo le voy a decir algunas cosas de este versículo. Siempre lo usamos para los matrimonios. Y realmente, este versículo fue hecho en el contexto de sacar la costilla de Adán. Sí es verdad. Pero note que este versículo habla de la relación de Cristo con la iglesia. Por eso la presentación de Eva es la presentación de la iglesia ante Adán. Y le digo algo, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una filosofía por ahí andando que dice, no, yo no me caso, yo permanezco solo. Mire, el Señor reprenda al diablo, usted no fue hecho para estar solo. No, yo no quiero compromiso. No, hermano, no es bueno que el hombre esté solo. Pero saltemos ese contexto. En la iglesia, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que usted sirva solo. Y voy a darles un refrán que lo disfrutamos mucho en la conferencia pasada. Usted sabe que por ahí dicen, mejor solo que mal acompañado. No, en la iglesia vamos a decir, mejor mal acompañado que solo. De aquí en adelante, mejor mal acompañado que solo. Mejor con José Félix que solo. Por ahí dijeron lo siguiente, mejor con Helio que solo. Servicio. ¿Por qué no acepta ser encabezado? Vieja creación. No ha habido transformación. El nuevo hombre se deja encabezar. El viejo hombre no. No conoce autoridad. El nuevo hombre conoce autoridad. Señor Jesús. Ahora, Señor Jesús, ¿cómo pueden venir todas esas personas dispersas, quebradas, a nuestro medio? ¿Qué van a encontrar en Valencia? ¿Qué van a encontrar en Caracas? ¿Qué van a encontrar en Huigüe? ¿Qué van a encontrar en Ocumare de la Costa? ¿Van a encontrar un grupo de personas peleando, rivalizando, celándose entre ellos, ancianos contradiciéndose? ¿Dónde está la nueva creación? ¿Dónde está la nueva creación? ¿Dónde está la nueva creación? Denle un aplauso al Señor.
Por esa razón, entiendan bien, hermanos, que están en esta conferencia, que no es solo tener servicios excelentes. Debemos tener una recepción excelente, que tenga a los hermanos, los traiga, los siente, los ayude, un servicio de alabanza excelente, un servicio de audiovisual excelente. Pero esto no será nada si una persona viene a nuestro medio y no encuentra amor. Si una persona viene a nuestro medio y no encuentra paz. Si encuentra que nos estamos comiendo los unos de los otros. Si encuentran los hermanos hablando contra otros, peleándonos unos con otros. Por eso el siguiente paso, hermano, es transformación. Gane una palabra en esta conferencia. Edificación es transformación. Edificación es transformación. Edificación es ser transformados. Señor Jesús. De aquí en adelante, hermano, los siguientes 6 meses, entonces vendrá el fin. Va a estar marcado con una palabra que se repetirá muchas veces. Edificación. Pero cada vez que escuchemos edificación, entendamos que en este contexto edificación no está relacionado con la calidad de nuestros servicios. Edificación está relacionado con cuánto hemos cambiado, cuánto hemos sido transformados, cuán unánimes somos, cuánto amor se manifiesta. Señor Jesús, Señor Jesús, la iglesia necesita amor, necesita paz. Y amor y paz son virtudes que emergen cuando estamos siendo transformados. David tenía todo el material para edificar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí tenía todo el material. Tenía los planos. Pero cuando él intentó edificar, Dios le dijo: epa, ya va. Mira tus manos, no tienes paz. Estás lleno de guerra. Estás lleno de sangre. Hace falta transformarte. Y podríamos decir que teológicamente la transformación de David es Salomón. Salomón es paz. Salomón es paz. Cuando hubo paz, ¿cuál fue el resultado? La edificación del templo. Ya no había ruido. Ya se podía edificar. Y por esa razón, hermanos, nosotros en estos próximos 5, 10 años tenemos una meta imposible. ¿Quiénes me acompañan? Soy loco y quiero un poco de locos que me puedan acompañar. Y esta meta es alcanzar a todos los habitantes de Valencia y orar por ellos. ¿Se puede o no se puede? Alcanzar a todos los habitantes de Caracas y orar por ellos. ¿Se puede o no se puede? Alcanzar a todos los habitantes de Charallave, de Guarenas, de Guatire, de Ocumare de la Costa. Y entonces usted dirá: hermano, pero ahora sí estamos hablando locura. Sí, hermano, el nuevo hombre habla de cosas locas. Voy a explicarle. ¿Cuántos habitantes tiene Valencia? ¿Ah? ¿Cuánto? No, tiene que ser mucho más. Cabulares tiene 311.181. ¿Cuántos habitantes tiene Valencia? 1 millón. ¿Cuántos hermanos hay en Valencia? ¿Ah? ¿Alguien tiene una calculadora? Sí, Oscar es el número. Ayúdame. 1 millón entre 60. Ajá. No puede ser. 1 millón. 16. No, mucho más. 1 millón entre 60. 16.000 sí puede ser. Esos 16.000 vamos a dividirlos en 10 años. 10. Divide eso entre 12. Si cada hermano alcanza 100 personas en un año, en un mes, Valencia, oraremos por todos los habitantes de Valencia. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? A ver.
Un hermano de Valencia, ¿dónde está? Uno de Valencia. Stevenson, ¿puedes alcanzar a 3 personas en un día? ¿Es posible o no es posible? ¿Es una meta ilógica? ¿Puedes orar por 3 personas en un día? ¿Por cuántas habrás orado en un mes? ¿Por 90? Casi 100. La meta está cumplida. Denle un aplauso al Señor. Eso lo estamos haciendo en todas las ciudades. Nuestras salidas tienen una meta. No estamos saliendo a lo loco. Queremos alcanzar el número de habitantes de nuestras ciudades. Señor Jesús. Bueno, ya yo llevo bastante tiempo, tengo que ir terminando. Señor Jesús. Señor Jesús. Dios mío. Señor Jesús. O hacemos más días o más mensajes. Es difícil explicar el proceso de edificación. De hecho, la última parte del mensaje no voy a poder darla. No, ya es 1:20 y no creo que... Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Tenemos aquí ingenieros civiles. ¿Algún ingeniero civil o constructor o alguien que conozca? Arquitecto. Ok, escúchenme. Ahí está Marco. Yo voy a poner en este momento, ¿verdad? 3 paletas de cemento. De este lado, ¿sí? Y voy a poner aquí cabillas. Y voy a poner de este lado sunchos. De este lado alambre y de este lado arena. ¿Sí? Ahora, yo voy a buscar un camión grande. Y voy a pasar por encima de todos estos materiales. ¿Qué va a pasar? Sí puedo. Sí puedo. Pero ¿qué va a pasar con ellos? El cemento se va a romper. ¿Sí? Porque está en sacos de papel. Y se va a desparramar. Las cabillas se van a doblar. La arena se va a dispersar. Y los materiales no pudieron soportar al camión. Ahora les voy a mostrar un milagro. El milagro de la transformación. Alguien hace un encofrado. Es decir, le da forma. Que es lo que tú y yo necesitamos. Ser conformados. Alguien hace un encofrado. ¿Verdad? Y a ese encofrado agarra las cabillas, agarra los sunchos y los amarra con alambre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora alguien dice, bueno, vamos a agarrar el cemento y la arena en la proporción indicada y lo mezclamos y le echamos la porción exacta de agua, ¿sí? Luego echamos ese cemento así mezclado dentro del encofrado, ¿sí? Usted va a esperar 28 días. Los ingenieros lo llaman el periodo de las mujeres. A los 28 días, el cemento fraguó. Lo que nadie le dijo es que durante esos 28 días, los cambios que ocurrieron aquí adentro fueron muy profundos. Primero, la temperatura cambió a niveles que usted ni se imagina. Ahí adentro, aunque usted no lo ve, se produce un proceso de calor. Calor, calor, calor. Si usted fuera una cabilla, usted gritaría, ¡sáquenme! ¡Sáquenme! ¡No aguanto! ¡No aguanto a Fidel! ¡No aguanto a Roger! ¡No aguanto a Stevenson! ¡Quítenmelo! Si usted en ese momento mueve el encofrado, se perdió todo. Pero si usted espera, ¿verdad?, el proceso, sufre el calor, pero usted aguanta, ¿sí? A los 28 días está hecho un puente. Vuelva a pasar el camión. Vuelva a pasar el camión. ¿Se cae el puente? Ahora,
Mire lo maravilloso y el milagro de la transformación. Eran los mismos materiales. Eran los mismos materiales. Solo que fueron transformados. Eran los mismos materiales. Éramos nosotros. Pero ahora somos transformados. Llevo casi 1 hora y media y voy a terminar. Ya no creo que deba pasarme de este tiempo. Señor Jesús. Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5:22. Él habla del fruto, no de los frutos, del fruto en singular. Más el fruto del Espíritu. Porque cuando usted está en el Espíritu, cuando estamos siendo transformados, un solo fruto, cuando estamos siendo transformados, no hay opción, hermano. Si usted está en el Espíritu, este es el fruto. Si usted está en la carne, esos son los frutos, la obra de la carne. Pero si usted está en el Espíritu, este es el fruto. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo, paz. Por eso, nuestra transformación debe llenar a las iglesias de amor, de paz, de gozo, de fe. Muchas iglesias no avanzan porque no tienen fe. Demos pasos, que este es el tiempo. Es el tiempo de creerle a Dios. Y Dios va a responder. A veces hay que quitar un poquito los números. A mí me gustan los números, Lucifredo me conoce. Pero a veces hay que quitarlos un poquito y decir, Dios va a hacer. Y para adelante que Dios va a hacer. Señor Jesús. Hermanos, estamos en un momento de oro. Estamos en un momento maravilloso. El mundo entero se está preparando para la manifestación del anticristo. Por eso la introducción que dimos. Pero la iglesia en este tiempo necesita entender dónde estamos y cuál es nuestro contexto. Los próximos 5 años, los próximos 10 años van a ser determinantes para la venida del Señor. Y en estos próximos 5 y 10 años, usted y yo necesitamos estar involucrados. Y usted y yo necesitamos un cambio de enfoque. ¿Cuál es la obra que el Espíritu está haciendo en mí? ¿Cuál es la obra que el Espíritu está haciendo en los hermanos para transformarlos? Señor, oramos que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Sabes que somos un vaso quebrado, que todavía tenemos muchos errores, que todavía hay competencia y hay peleas entre nosotros y hay rivalidades, pero tu Espíritu puede transformarnos, cambiar nuestra alma, cambiar nuestra parte interior y volvernos a ti, Señor. Queremos darte una iglesia edificada con los materiales que tú tomaste, con la mies. Queremos, Señor, que tú produzcas en nosotros cambios.